La gran ramera infiel al Cordero, Apocalipsis 17. Vamos a ver, antes de entrar aquí al capítulo 17, ¿qué está pasando en el reino del anticristo? El reino del anticristo, que vemos el caos en el que promete un anticristo. No hay reino del anticristo. Una destrucción que viene el sexto sello, ¿de quién? Del anticristo, de la humanidad. No hay tranquilidad en el reino del anticristo, sino que el reino del anticristo está en caos completamente. Caos. La separación, todos estos capítulos, Dios viene haciendo una separación entre aquellos que se van a marcar con ¿qué? ¿Con la marca de quién? De la bestia y a Cristo, como para evitarle la pena. Entonces Dios ha venido mostrando y marcando un contraste grande entre aquellos que van a creer en Él y aquellos que no van a creer en Él. En Apocalipsis 16, ven acá, mira, la que está sentada sobre muchas aguas. Hay una mujer ahí sentada, ella está sentada sobre una bestia que tiene muchas cabezas. Es como lo describe acá, aunque ese es un símbolo, es un símbolo. Eso es un símbolo y ya vamos a ver qué está diciendo el símbolo. Pero dice la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Entonces, en el primer puntito que vemos ahí es la gran ramera. ¿Está escribiendo a quién? A esa gran ramera. En primer lugar, dice el ángel que le va a mostrar la sentencia contra la gran ramera. Entonces, la pregunta que nos va a responder la palabra es, listo, ¿quién es la gran ramera? ¿Cierto? Va a haber una sentencia sobre esa gran ramera, entonces lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿quién es la gran ramera? ¿Quién es la gran ramera? Entonces, la sentencia contra la gran ramera, y esta gran ramera dice que está sentada en muchas aguas. Lo que hemos visto en Apocalipsis, y vamos a ver más adelante en este capítulo, es que esas aguas están representando a los reyes de la tierra. ¿Qué significa entonces que esta gran ramera esté sentada sobre los reyes de la tierra? Significa que esta gran ramera tiene mucha influencia, es muy poderosa y tiene una influencia grande sobre los habitantes y los reinos del mundo. Sigue la pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién es la gran ramera? ¿Quién es esa que tiene tanta influencia en este mundo? Porque tiene un poder en este mundo, puntada sobre muchas aguas. Entonces, ¿quién es esta gran ramera de la cual Juan se asombra? Miren que han pasado cosas tremendas en Apocalipsis. Primero, 7 ¿qué? Sellos. Segundo, 7 ¿qué? Trompetas. Y tercero, 7 ¿qué? Han pasado cosas muy tremendas en Apocalipsis, pero es la primera vez que aparece esta expresión en el versículo 6. Dice, y cuando la vi, terminando el 6, ¿qué? Asombrado con gran. Juan había visto muchas cosas durante Apocalipsis, pero es la primera vez que él dice quedé como asombrado de todo lo que está viendo de este personaje que se llama la gran ramera. Entonces, ¿quién es esta gran ramera de la cual Juan se asombra? Y hay un detalle que no podemos pasar por alto, y es que Juan está identificándola. Con lo que está él hablando aquí, está identificándola muy bien. Lo que nos da a entender y nos ayuda a entender es que para cuando Juan está escribiendo esto, seguramente Juan está observando y diciendo, esa es la gran ramera. La gran ramera ya estaba en ese momento establecida para el tiempo de Juan. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas personas o hay varias líneas de interpretación que han dicho que la gran ramera es la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica. Y ustedes ven aquí y de pronto, ¿por qué? Miren lo que dice en el versículo 4. ¿Listo? En el versículo 4 dice, ¿y la mujer qué? Estaba vestida de ¿qué? De púrpura y escarlata,
adornada de oro, piedras preciosas, de perlas, tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia, y bueno, en su nombre decía la gran ramera. Entonces, cuando pensamos en ese personaje vestido de tanta opulencia, muchos han llegado a pensar y han dicho que es la Iglesia Católica, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, aquí dice algo, dice en el versículo 5, en su frente un nombre escrito, un misterio, ¿qué dice? Babilonia la grande, ¿y qué dice? ¿La madre de qué? O sea que ella, por eso se le describe como la gran ramera, porque es la madre de todas las rameras. Entonces, bueno, volvemos a la pregunta. ¿Por qué dicen que es la Iglesia Católica uno? Y entonces, si no es la Iglesia Católica, ¿quién es la gran ramera? Pero el versículo 2 nos da otro detalle. Esto es lo que pasa con la gran ramera. Lo que pasa con la gran ramera es lo siguiente, con la cual han ¿qué? Han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. O sea, la influencia de esta gran ramera se extiende a los reyes y a los gobernantes. Por eso está sentada sobre muchas ¿qué? Sobre muchas aguas. Es una influencia que ha tenido muy, muy grande en todos los reyes de la tierra, a través de las edades, a través de los siglos. Por ejemplo, una pregunta que nos haríamos es, ¿Iglesia Católica existía cuando Juan escribió Apocalipsis? No, ni estaba en planes. Eso pasó 200 años después. Entonces no puede ser. Puede ser que la Iglesia Católica es una de las rameras, pero no es la gran ramera. No es la gran ramera. Seguimos diciendo, versículo 2. Es interesante ese término con la cual han fornicado. Esa palabra fornicación es una palabra que nos llama también la atención, porque cuando uno habla de fornicación, habla de infidelidad, de inmoralidad. Entonces nos llama también la atención porque no estamos hablando en este caso de una inmoralidad física, sino que Dios nombró con ese término cuando su pueblo era infiel a él y no le adoraba a él y adoraba a otros dioses. Déjenme ir por un momento. ¿Saben dónde queda el libro de Nahum? ¿Seguros? Vamos a dar un tiempito para que busquemos Nahum capítulo 3, versículo 4. ¿Listo? Nahum, Habacuc. Entonces, antes de Habacuc. ¿Y después de qué? Miqueas. ¿Listo? Nahum, capítulo 3, versículo 4. ¿Sí se acordaban que había un libro que llamaba Nahum? Nahum, capítulo 3, versículo 4. Nahum, capítulo 3, versículo 4. Ustedes pueden encontrar un montón de referencias de Dios hablando a Israel como que fue inmoral a él por ser idólatra. Pero solamente voy a hablar algunas para que nos quedemos en el contexto de lo que está pasando acá. Entonces, ¿dónde es que queda Nahum? Se me perdió, no lo encontré. Nahum capítulo 3, versículo 4, dice así, está hablando de Nínive, en este caso, está hablando de Nínive, y dice, a causa de la multitud de las ¿qué? De las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra ¿en qué? En hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus. O sea que aquí está hablando de hechicería, de brujería, de una religión que tiene en su forma de adoración ¿qué? Hechicería, idolatría y bueno, prácticamente satanismo, cosas ocultas. Y está hablando aquí en Nínive 700 años antes de Cristo. 700 años antes de Cristo. O sea que podemos concluir y vamos concluyendo que la gran ramera no es quién. La Iglesia Católica no es. Es una. Es una. Y ya vamos a ver, porque aquí está hablando de una infidelidad, digámoslo así, religiosa. ¿Infidelidad religiosa a quién? A Dios. Vamos con otro pasaje. Jeremías. Es más fácil. Jeremías capítulo 3, versículo 6. Jeremías 3. Jeremías capítulo 3, versículo 6.
¿Listo? Jeremías 3:6, ¿llegaron ahí? ¿Sí? Jeremías capítulo 3, versículo 6 me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la ¿qué? Rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí, ¿qué pasaba en los montes altos? Ellos hacían altares en los montes y allá iban y adoraban. Cuando ustedes vean la expresión monte alto en, en el Antiguo Testamento, regularmente está hablando de cómo Israel iba a adorar a otros dioses en los montes altos. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, en la conquista, dice que ellos conquistaron, pero aún así dejaron algunos lugares altos, y eso era abominación a Jehová, porque ellos estaban adorando a otros dioses. En ese término es que tenemos que pensar acá, en el término en que cuando Dios está hablando aquí de la fornicación, de la gran ramera, está hablando de una infidelidad a la adoración a Dios, o sea, adorando otra cosa que no es Dios, adorando otra cosa que no es Dios. Seguimos leyendo ahí del 3:6, dice, y dije, versículo, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde que Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá de su hermana, sino que también fue ella y qué. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue qué, contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño. ¿Por qué adulteró con la piedra y con el leño? Adulteró con la piedra y con el leño. ¿Qué significa? Hicieron ídolos de una piedra. Hicieron ídolos de un qué? De un madero. O sea, Dios de madera, Dios es de piedra. Dios es de piedra. Entonces, seguimos leyendo Jeremías capítulo 3, versículo 9. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, 10. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Buenos días. Entonces, aquí hay un problema, ya hay una dificultad. Dios está hablando en términos de una inmoralidad a aquellas personas que adoran a algo que no es Él. Eso es la fornicación de la que está hablando acá. Entonces, vamos pensando, regresamos a Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis capítulo 17. Regresamos a Apocalipsis. Versículo 3, 17:3. Me llevó en el espíritu y vi a una mujer sentada sobre ¿qué? Sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esa bestia ya apareció antes en Apocalipsis. ¿En dónde? ¿En dónde apareció esa bestia antes en Apocalipsis? Fue para definir al anticristo y fue para definir también a Satanás. O sea que dice que esta gran ramera que estamos viendo es toda religión que adora otra cosa que no es Dios. Esa gran ramera está sentada sobre el anticristo y sobre Satanás. La lleva. ¿Quién lleva a la gran ramera? Satanás. ¿Y la bestia? Satanás. Eso significa que ¿quién dirige? Prácticamente hay como una relación ahí entre ellos. Dirigen, se dirigen. Están relacionados. La gran ramera y la infidelidad a Dios a través de las religiones del mundo está dirigida ¿por quién? Por Satanás. Todas las religiones del mundo falsas, que son una abominación a Dios, están dirigidas ¿por quién? Por eso, la imagen anterior, Steven, por favor. Por eso la gran ramera va sentada sobre esa bestia escarlata que la dijimos era el anticristo y Satanás, todo el sistema satánico. Es muy interesante porque ya vamos a ir a la conclusión. A la conclusión, no ahorita, ¿no? Después. Ya vamos a ir llegando a la conclusión. Pero entonces ella está en el versículo 4, dice, y la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, de preciosas, de perlas. Tenía en la mano ¿qué?
un cáliz de oro lleno ¿de qué? De abominaciones y de la inmundicia de sus fornicaciones. Por eso es que le llama la gran ¿qué? La gran ramera. Entonces podríamos empezar a darle otro nombre. La gran infiel. Podría ser otro nombre para esa gran ramera. La gran infiel. La infidelidad de una persona, de un ser humano, de un grupo de personas en adorar otra cosa que no sea el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios de la Biblia. Todo lo que sea contrario a esa adoración a Dios es abominación. Es una idolatría que a Dios no le agrada, no le gusta. Por eso está aquí juzgando a esta gran ramera, pero todavía nos queda la pregunta, varias preguntas, bueno, por lo menos todavía nos queda definir más precisamente de dónde salió esta gran ramera. No lo está diciendo acá, ¿sí? Ahí dice, versículo 5, en su frente escrito un misterio, ¿y qué dice? Lo primero que nos llama la atención es Babilonia la Grande. Ahora pensamos, ¿en dónde aparece Babilonia en la Biblia? ¿En dónde aparece Babilonia en la Biblia? ¿De dónde viene Babilonia? Bueno, Nabucodonosor, rey de Babilonia, pero aparece antes Babilonia. ¿Dónde aparece? ¿Capítulo qué? 11 de Génesis. Bueno, capítulo 11 de Génesis. Babilonia viene del nombre Babel. Ahora ya saben, ¿no? Ahora ya se les vino a la mente todo, ¿no? Ya, claro, y ahora ya entendí. Del nombre Babel vino Babilonia. ¿Recuerdan Babel? ¿Qué pasó con Babel? Babel era un lugar, ¿la torre de qué? De Babel. ¿Y qué es lo que pasó en la torre de Babel? Lo que pasó en la torre de Babel es que ellos están construyendo ¿una qué? Una torre con el fin de ¿qué? De alcanzar el cielo. Pero no es que ellos eran tontos, ¿no? Ah, es que ellos hasta ahora era la civilización antigua, ellos eran muy tonticos, ellos eran muy bruticos. No, esa civilización de ese momento, esa generación, fueron los que descubrieron un montón de cosas que nosotros tenemos hoy en la actualidad. No eran tontos ellos. Y no eran tontos tampoco en lo que estaban edificando. Ellos estaban edificando una construcción que se llama un sigurat. Un sigurat, es un tipo de torre que tiene un significado de adoración. ¿Ustedes saben los obeliscos? Por ejemplo, ¿han visto obeliscos aquí en Bogotá? No recuerdo de pronto un obelisco, pero por ahí, por el Salitre, creo que hay uno. Pero recuerdan uno famoso que es el obelisco de Buenos Aires, ¿sí? Donde en las noticias salen que ganan, ahí celebran ese obelisco, ese palito ahí alto. Ese palito, ese obelisco es un sigurat moderno. Las pirámides de Egipto eran considerados sigurats. Las pirámides que hay allá en México, que tienen todas estas cosas antiguas de los indígenas, eso también es un sigurat. Un sigurat es un elemento de adoración a algo. Lo que ellos estaban construyendo en Babel era una torre de adoración. ¿Adoración a quién? No era una adoración a Dios. Era una adoración a ellos mismos. Era una adoración a ellos mismos. Realmente lo que ellos hicieron con Babel y en la torre de Babel fue decir, Dios, porque el plan de Dios ¿cuál era? Y la orden y el mandato de Dios ¿cuál era? Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Pero ellos no quisieron hacer eso. Ellos dijeron, no nos vamos a extender, no nos vamos a multiplicar, nos vamos a ¿qué? A quedar todos aquí juntitos y vamos a adorar no a Dios, a nosotros mismos. Realmente esa torre de Babel era una decisión de ir en contra de lo que Dios decía. Era una decisión de ir en contra de lo que Dios decía. Realmente lo que está diciendo acá es que de Babel
o de Babilonia, me explicaba alguien que ese Babel es una figura del lenguaje que se llama onomatopeya. Bla, 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 realmente significa. ¿Qué es bla, bla, bla? Si yo le digo, Milena, ¿cómo estás? Y Milena me dice, bla, bla, bla. Y ya quedamos todos, bla, 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 ¿qué significa? Nada. Es un balbuceo, bla, bla, bla. ¿Y por qué es un balbuceo? No se entiende eso. ¿Qué es bla, bla, bla? Porque ¿qué pasó en Babel? Se confundieron las lenguas, no se entendían el uno con el otro. De ahí sale ese nombre realmente. No se entendían, se confundieron el uno con el otro, no sabían. Bla, bla, bla. Y de ese momento de Babilonia, es de donde realmente salen todas las religiones falsas del mundo. En ese momento sale toda la idolatría a todas las cosas que ahora se idolatran. Es más, uno dice, por ejemplo, cuando uno va donde los indígenas, allá a la selva, no sé si ha tenido la oportunidad de ir, cuando uno va a los indígenas a la selva, allá adoran a algo, porque hay un deseo en el corazón que puso Dios en el hombre de adorarlo a él, pero a causa del pecado, como en Babilonia, en la Torre de Babel, eso se distorsionó y se alaba a todo menos al Creador, se alaba a la creación. El indígena alaba a los seres animales, a los árboles, a los espíritus. Es muy interesante porque cuando uno va a esa cultura también, por ejemplo, nosotros estábamos en Leticia, nos invitaron a un restaurante y en el restaurante de Leticia habían un montón de imágenes por todo el restaurante. Las imágenes del restaurante era del dios Delfín, pero siempre, siempre las imágenes tenían algo de inmoralidad sexual, siempre. Las imágenes tenían algo de inmoralidad sexual, siempre. Ustedes saben que el obelisco, el Sigurat, no sé si decirlo, hay niños presentes, pero el obelisco y el Sigurat es un símbolo del órgano sexual masculino. Todas las religiones del mundo tienen su origen ahí, en Babel, y todo eso se ha distorsionado por causa del pecado del corazón del hombre. Entonces la gran ramera es el sistema religioso que va en contra de Dios. Todo el sistema religioso desde Babel hasta este momento en que va a ser juzgada la gran ramera. Esa es la gran ramera. Dice de pronto alguno comentarista, dice, ¿es la iglesia católica? No, iglesia católica la gran ramera. Puede ser que sea parte de ella, pero en ese momento, lo que va a pasar en la historia de la humanidad es que en ese momento todas las religiones del mundo se van a dar cuenta que toda esa adoración que supuestamente ellos hacían a un Dios tal está apuntada a alguien. ¿A quién? El anterior, a la bestia que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Quién es? Satanás. Todas las religiones del mundo apuntan hacia Satanás. Realmente todas las religiones del mundo lo que están haciendo es adoración ¿a quién? A Satanás. ¿Sabe un dato? Me encontré un dato, me puse a buscar anoche en el Google un dato. Ahora, ¿dónde está el dato? Se me perdió. El dato dice que se me perdió. Acá está. El dato dice, ¿saben cuántas religiones se calculan en el mundo? 2.000, ¿alguien da más? 5.000, dice Justin. Se calculan 4.200 religiones en el mundo. 4.200 religiones en el mundo. Eso es una cantidad gigante y es más, no lo leí anoche y tendría que averiguarlo más, pero lo que alguna vez escuché en una estadística es que cada día se forman no sé cuántas religiones nuevas en el mundo. ¿Dónde tiene su origen? En Babel. ¿Y cuándo va a terminar?
acá en Apocalipsis 17, cuando Dios va a todas esas religiones falsas del mundo. Es más, un problema de interpretación bíblica es interpretar la Biblia acomodándola a lo que yo estoy viviendo en este contexto cultural. Porque la Biblia no fue escrita en principio para mí en este momento cultural. Por ejemplo, cuando Juan escribió Apocalipsis, ¿estaba escribiéndolo para la Iglesia Esperanza de Soacha? No. ¿Para quién lo estaba escribiendo? Para las 7 iglesias de Asia Menor. Por eso es tan importante una regla de interpretación y es mirar el contexto cultural e histórico en donde está parado este libro de la Biblia que se estudia. Porque si no, uno puede llegar a interpretaciones erradas. ¿Saben de dónde salió la idea de que la gran ramera era la Iglesia Católica? Déjenme leerles un poquito aquí a ver si lo encuentro. Pero, bueno, lo leí, que cuando en el primer siglo, cuando estaban haciendo la iglesia hasta ahora, libro de Hechos, los padres de la iglesia, o sea, los que siguieron después de los apóstoles y que estaban siguiendo todo esto de la expansión de las iglesias, ellos creían que la gran ramera era el imperio romano. Pues claro, porque ¿quién estaba gobernando en ese momento? El imperio romano, y ellos tenían una religión politeísta, muchos dioses. Entonces, pues claro, para ellos era lógico pensar que la gran ramera era el imperio romano, pero no podría ser, no podría ser. Para cuando llegó la reforma y el tiempo de la reforma, para cuando llegó la reforma y el tiempo de la reforma, los reformadores estaban sufriendo y luchando porque la iglesia católica estaba ¿qué? Matando a los cristianos y haciendo toda una idolatría para que llegaran hacia ellos. Entonces, para los reformadores, ¿y quiénes eran los reformadores? Nombres, por ejemplo, como Juan Calvino, Martín Lutero, y todos estos reformadores, para ellos fue lógico interpretar que la gran ramera era ¿quién? La Iglesia Católica, porque era lo que estaban viviendo en ese momento. Entonces, no podemos interpretar la Biblia acomodándolo a nuestro contexto cultural, porque, por ejemplo, esto que está pasando en Apocalipsis, ¿cuándo va a pasar? En el futuro, ¿cuándo? No lo sabemos. Algunos deseamos que Cristo venga pronto, ¿cierto? Esperamos que el Señor venga pronto. ¿Cuántos desean que Cristo venga? Decía un predicador, no sean mentirosos que ustedes se quieren quedar aquí en la tierra. Tenemos nuestros ojos puestos acá. Pero no sabemos, puede ser que sea el otro año, o puede ser que sean 10 años, o puede ser que sean 1000 años. No lo sabemos. ¿Cómo van a ser las circunstancias en ese momento? Puede ser que la Iglesia Católica en ese momento ya no exista, o exista solamente como un punto que quedó ¿en dónde? En la historia. Puede ser. Entonces, no puede ser la Iglesia Católica, sino que los reformadores en ese momento pensaban que era por lo que estaban viviendo en ese momento de la historia. Y es que ustedes se dan cuenta acá que, por ejemplo, aquí dice, versículo 4, y tenía en la mano un cáliz lleno de oro, perdón, de oro lleno de ¿qué? De las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Pero mire, él dice el 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. O sea que esta inmoralidad y religiones falsas del mundo que aparecieron desde Babel han matado a muchas personas creyentes, ¿sí o no? Por ejemplo, Nabucodonosor, tantos años antes de Cristo, Nabucodonosor, 400, 500 años antes de Cristo, Nabucodonosor, les dice, hago una estatua y me tienen que adorar, ¿cierto? Si no me adoran, entonces, ¿qué va a pasar? Los voy a meter en un horno que arde con fuego y ahí se van a quemar. ¿Ven? La idolatría, adoración ¿a quién? A él mismo. Los voy a matar. Y bueno, los pusieron en el horno y ¿qué pasó? Dios los salvó. Pero recuerdan también a Daniel. El rey hace hacen una ley que solamente se pueda adorar ¿a quién? A ese rey, adoración a él, las inmundicias. Y si adoran a otro, tiene que ¿qué? Que morir. Y a través de la historia, estas religiones que nacen en Babel, adoración a algo que no es Dios,
adoración a mí mismo, adoración a dioses, adoración a un objeto. Esas religiones que nacen ahí han matado a muchos mártires. Bueno, han sido mártires, han matado a muchos santos, a muchos creyentes. ¿Por qué los reformadores, por ejemplo, cuántos creyentes murieron con el Imperio Romano? La adoración era ¿a quién? Al emperador. El que no adorara al emperador tenía que morir. ¿Cuántos creyentes murieron en el Coliseo romano porque los metían ahí, que las fieras se los comieran y los destruyeran? ¿Cuántos creyentes murieron? ¿Cuántos creyentes murieron con la persecución de la Iglesia Católica en el momento de la Reforma, en esa edad oscura? Al que le encontraran una Biblia tenía que morir, porque nadie más podía leer e interpretar la Biblia sino el sacerdote o el cura. Y los sacaban y los mataban. Es más, hay un dato, a ver si lo encuentro. Estoy perdido acá yo. Hay un dato que dice, bueno, que la plaza de San Pedro en Roma, ¿saben? La plaza de San Pedro en Roma es donde está el Vaticano. Donde está el Vaticano se llama la plaza de San Pedro en Roma. Hay un comentario que dice que no hay un solo metro de esta plaza que no haya sido pagado con la sangre de los infieles. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes eran los infieles para la Iglesia Católica? La cantidad de creyentes en Cristo Jesús que tuvieron que dar su vida porque había una religión falsa que si no era adoración a ellos tenía que morir. Y muchos creyentes murieron. Es más, esa plaza de San Pedro en Roma, cuando la vean por la televisión, esa plaza dice que se manchó con la sangre de los infieles, o sea, los creyentes fieles que dijeron, yo no adoro a nadie más sino al Dios de la Biblia, y yo creo en Jesucristo como mi Salvador, no hay otro Dios, no hay otro Dios. Cuando está hablando aquí en el capítulo 17, en el versículo 6, vi a la mujer ebria, la sangre de los santos, la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Él está diciendo eso, él está diciendo eso. Esta mujer o esta idolatría a través de los años ha cobrado la sangre de personas creyentes. ¿Hay persecución hoy al creyente en alguna parte del mundo? Nosotros sufrimos en cierta forma algún tipo de cosas, pero matan creyentes en el mundo. Ustedes saben que hemos estado orando por un misionero que está en un lugar difícil, no puedo decir nada más, pero está en un lugar difícil y ustedes saben que a este misionero le han botado granadas para estallarlo en su cuerpo y milagrosamente, porque Dios lo cuida, no han estallado, porque Dios todavía lo tiene ahí. Pero Él nos ha mandado los informes y nosotros hemos leído. ¿Recuerdan a este niño que creyó en Cristo como su Salvador hace unos meses? El niño dijo, voy a predicarle a mi familia. Y lo mataron al niño por predicar a la familia. Hombres que se han convertido al Señor y que han tenido que pasar meses en la cárcel. En otro de los informes nos mandó él y dice, oren por favor por tal y tal, porque están muy traumatizados de todo lo que tuvieron que pasar, de las torturas que los pusieron y les hicieron en la cárcel. De eso está hablando ahí. Dios va a juzgar a esa religión falsa, porque todos los moradores de la tierra se van a dar cuenta que toda la religión falsa apuntaba a la adoración a Satanás. Tremendo. El hinduismo apunta a Satanás. El budismo apunta a Satanás. La nueva era apunta a Satanás. Todo lo que sea una adoración que no es al Dios de la Biblia como Dios lo dice, es una adoración falsa que Dios va a juzgar. Y cuidado, ya hemos visto en Apocalipsis lo terrible que es el juicio de Dios.
Este Dios es amoroso, muy amoroso, por eso vino a morir por nosotros. Se entregó por nosotros, pero este Dios es un Dios duro, es tremendo, es castigador. Y eso es lo que está mostrando aquí. La adoración va a ser juzgada. ¿Y va a ser juzgada por qué? Porque toda esta idolatría que se llama la gran ramera desde Babilonia hasta ese momento ha manchado y ha regado la muerte de quienes sí son hijos de Dios. Hijos de Dios. Tremendo la gran ramera. Tenemos un parentesco con los animales. Los animales se están convirtiendo en el Dios de las personas. Es más, hay personas que se casan con sus mascotas. Y me asombra, porque por eso Juan, cuando ve todas esas cosas, está diciendo, me asombré con gran asombro. Si nosotros decimos eso y nos asombramos, en la reunión de matrimonios que fue hace poquito allá en Tenjo, teníamos un túnel. En el túnel una parte oscura. ¿Se alcanzan a entrar ustedes por allá? En el túnel una parte oscura. Había un hombre que se casó con su muñeca. Había un hombre que se casó con su celular. Había un hombre que se casó con una estatua. Había un hombre que bueno, tantas barrabasadas, un hombre que se casó con un perro. La adoración a la creación antes que al creador. Dice una frase de un estudioso, no sé cuál es, pero el corazón es una fábrica de ídolos. El corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Uno hace un ídolo de casi cualquier cosa. De casi cualquier cosa. Es tremendo. Toda esa adoración falsa apunta a Satanás. Y toda esa adoración falsa va a ser juzgada por Dios. Todo eso empezó en Babel y termina ahí cuando Dios la juzga. A través de la historia, Satanás ha utilizado la inclinación en el corazón del hombre por lo religioso para construir su propio imperio, y su meta es llevar a todo este proceso a un clima máximo en el que él colocará un intermediario que dirigirá toda falsa religión en el mundo hacia la adoración a la bestia y tras él al dragón. Ya vimos, ¿no? El anticristo levantó una imagen, ¿para qué? Para que lo adoren a él. Todas esas personas que no adoran a Dios van a adorar a alguien, a Satanás. ¡Qué triste! Hay todo este movimiento de la nueva era y hay personas abrazando los árboles para adquirir de ellos su qué, su energía, adoración a la creación antes que al creador. Todo eso va a ser juzgado. Y un día es muy triste porque un día todas las personas se van a dar cuenta que detrás de todo eso estaba ¿quién? Satanás. Pero nos quedamos con la frase de la sección anterior. Ellos se dan cuenta de eso. Pero aún así blasfemaron contra el Dios del cielo y no se arrepintieron de sus obras. Qué triste. Porque Dios siempre da la oportunidad de arrepentirse. Dios siempre da la oportunidad de que su corazón que anhela la adoración a Dios realmente lo haga a través de Cristo. Que usted entregue su vida a Cristo y lo pueda adorar a Él realmente. Y que a eso traiga satisfacción a su vida. Pero el corazón del hombre quiere seguir adorándose a él mismo. Dios no. Déjelo a un ladito. Todavía soy joven. Déjeme que primero disfrute mi vida y después ahí sí, cuando ya está una vida destrozada, destruida y con un montón de consecuencias. Dios quiere la adoración de sus criaturas. Quiere su corazón adorándolo a Él. Quiere su corazón adorándolo a Él. Pero tenga en cuenta que si usted no vuelve su corazón a Dios, un día Dios va a venir y va a juzgar eso con dureza y con firmeza. Hoy es la oportunidad que Dios le da de decir, Señor, quiero entregar mi vida a ti y realmente adorarte a ti. Yo no quiero ser más infiel ni fornicario. Yo no quiero ser aquella persona que le da la espalda a Dios. Yo quiero adorarte como tú dices. Y hoy puede ser la oportunidad de eso. Y quizás la oportunidad también para que usted diga, perdón, Señor, pero estoy adorándome a mí. Estoy adorando otra cosa. Le he puesto un altar en mi corazón a cierta cosa.
Le he puesto un altar en mi corazón a una amistad, a un sentimiento. Le he puesto una amistad en mi corazón a una persona. He puesto un altar en mi corazón a una cosa, a un objeto. Y realmente, sinceramente, no te estoy adorando. Realmente y sinceramente no estoy teniendo en cuenta al Creador. Estoy teniendo en cuenta solamente a la creación. Esa gran ramera infiel va a ser juzgada. Esa gran ramera infiel va a ser sentenciada y va a quedar avergonzada. Va a quedar avergonzada. ¿Qué hora tenemos, por favor? Gracias. 10:28. Esa gran ramera infiel va a ser juzgada. Y vamos a ver del versículo 7 al versículo 14. Del versículo 7 al versículo 14. Dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Veamos el resto del capítulo. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Nos va a ir mostrando y diciendo los símbolos. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar ¿qué? Lo que él quiso, ponerse de acuerdo, dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la... Pues hay muchas cosas aquí que explicar. Realmente este pasaje es muy extenso y por cuestión de tiempo no se lo pierda dentro de 8 días a la misma hora y por el mismo canal. No se lo pierda. Ay, es que juega Qatar con... No, no se lo pierda. No se lo pierda. A la misma hora y por el mismo canal. Porque esto sigue. Esto sigue. Es el juicio contra la gran ramera infiel al Cordero.